Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Muy buenos días, iglesia, bienvenidos una vez más. Qué maravilloso, qué especial es poder estar desde nuestras casas exaltando a Jesús, entendiendo y sabiendo que no hay límites, que no hay barreras, que no hay obstáculos y que no hay excusas para poder ser esos hijos que Dios quiere que seamos, para poder entregarle a Jesús la adoración, la alabanza que solo Él es digno de recibir. Con tus familiares o si estás solo en casa, recuerda que Él está ahí contigo y que podamos entregarle lo mejor, que haya gratitud en nuestras vidas por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Vamos a alabarle por lo que Él es y por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Haz una oración con nosotros y dile: Jesús, gracias por un nuevo día, por renovar tus misericordias. Hoy te celebramos, hoy queremos alabarte y adorarte y declarar que no hay nadie como tú. Declarar, Señor, que solo en ti estamos seguros y poder decir confiadamente: gracias, gracias porque tú nos sostienes. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza y nuestra roca. Y vamos a celebrar y a declarar juntos que este es el día. 1, 2, así. Levanta tus palmas a Él, que no haya límites, que podamos saltar y celebrar y declarar: este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Oh, 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 oh. Y una vez más, este es el día
Jesús. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que alégrate en Él y declara una vez más. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Nos alegramos y celebramos solo a ti y yo cantaré. Bueno es Dios en todo tiempo. Te alabamos hoy, yo cantaré. Bueno es Dios, dile a Él en todo tiempo, no hay límites, celebramos tu nombre, Dios. Solo a ti, porque bueno es Dios y nunca cambiará. Que podamos hacer fiesta en nuestros hogares y declarar que solo Él es digno. Vamos a declararlo juntos, con tus palmas. Así. Y dilo. Hay una fiesta aquí, tu gloria no tiene fin, se escucha en todo alrededor, nuestra alabanza es para ti, vamos a exaltarlo, pues Él es digno, cantemos todos juntos, dile, y demos gloria, tú eres nuestra razón de celebrar, tú eres y eres digno de alabar, tú eres el motivo, con tus palmas dile, y somos libres en ti, es tiempo de dejar todo atrás, se escucha en todo alrededor, y vamos a celebrar, exaltarlo, pues Él es digno, demos todos juntos, dile, y demos gloria solo a ti, tú eres y eres nuestra razón de celebrar, tú eres y eres digno de alabar, tú eres solo tú mi Jesús eres. Declarar, y todo es mejor contigo, porque sé que estás junto a mí, tu amor siempre estará conmigo, y sé que nunca cambiará. Tus palmas celebrar, levantamos nuestra alabanza, celebramos, tú eres y eres nuestra razón de celebrar, tú eres y eres y digno, dile eres.
Adoramos a nuestro Dios que camina con nosotros. Dios que en toda circunstancia sigue siendo Rey, en quien somos sanos y salvos. Hoy podemos cantar por sus llagas. Yo soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas te levantaste, de tinieblas me rescataste. Dios, eres mi sanador. Y dilo, por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está
confianza está. Oh, yo confío en mi Jesús. Mi sanador. Descansa en Él, confía en Él. En quien somos sanos, en quien somos libres, en quien somos limpios por su sangre, quien nos ha redimido y transformado, quien tenemos salvación. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Tú has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, oh, oh. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Tú eres eterno, Dios. Por sus llagas sano soy. Dile a Jesús, por tu sacrificio, por tu sangre, hoy tenemos victoria. Y las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Tú has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, oh, oh.
resucitado. Él ha ganado en tu vida, Él ha traído la victoria. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado. Dilo, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad. Decláralo, tú eres eterno, Dios. Declaramos, en ti tengo la victoria, en ti soy seguro. Prometiste nunca dejarnos y nunca lo harás. Tú sostienes tus hijos, a tu iglesia, Señor. Tuyo soy. Muy buenos días, ¿cómo están? En este domingo quiero compartir con usted la palabra de Dios y que juntos podamos entrar en ese momento tan especial que es cuando nuestro espíritu se nutre y recibe el pan de vida. Y quiero compartir contigo en esta mañana una palabra que le puse como título: a Él sea toda la honra. Y en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58, el Evangelio de Mateo, dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos permites permanecer, Señor, y que tu paz, Señor, inunde nuestros corazones y que podamos, Señor, recibir esa palabra que tú tienes para cada corazón, porque tú conoces cada una de nuestras necesidades y nos llamas por tu nombre y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Quiero pedirte que hoy nos alimentes, nos lleves a delicados pastos donde podamos alimentarnos y descansar. Gracias por este tiempo, gracias por un nuevo amanecer, gracias por cada persona y cada familia con las cuales podemos hoy relacionarnos y conectarnos a través de estas redes. En el nombre de Jesús. Amén.
Las palabras que Jesús predicaba producían en mucha gente rechazo y falta de estima hacia su persona en muchos judíos, sobre todo en las autoridades religiosas, porque ellos no podían admitir que el hijo del carpintero podría llegar a ser el Mesías libertador que ellos habían esperado por siglos. La forma en que Jesús se había presentado no cubría las expectativas para nada que ellos tenían sobre cómo debería ser o cómo debería presentarse el Rey Salvador que les había prometido durante miles de años Dios, paz y libertad. Quizás si hubiera aparecido Jesús en una carroza de lujo, con una fanfarria rodeada de escoltas, cubierto con joyas y ropas de lujo, quizás sería diferente y ellos lo hubieran considerado. Si su mensaje quizá también hubiera exaltado las virtudes de las autoridades judías, con palabras positivas, de aliento, de prosperidad, quizá también ellos lo hubieran podido considerar. Pero ellos no solo veían al hijo de un carpintero del pueblo, sino que además las palabras que salían de su boca exponían el pecado que había escondido, que estaba escondido detrás de un corazón religioso. Entonces para ellos cada palabra que Jesús pronunció era como una espada afilada que penetraba con fuerza en lo más profundo del interior de cada corazón. Exponía sus secretos maquillados con religiosidad y entonces ellos no lo podían soportar. Estando compartiendo Jesús en una sinagoga, dijo estas palabras. Lucas capítulo 4, del 25 al 30, dice lo siguiente. Jesús dijo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ellos tenían expectativas de que el Salvador de Israel sería un héroe guerrero, quizá que libertaría a su pueblo de la opresión de Roma. El hijo de un carpintero que decía que los dichosos en su reino son los pobres en el espíritu, que reconocen una necesidad y un vacío espiritual, que los bendecidos son los que lloran por su condición en la vida y que los que le darán su reino serían los pacificadores que ponen la otra mejilla. No tenían lógica para ellos. Nunca podrían llegar a creer a una persona con esas características que dijo que él era el Mesías que los venía a salvar. Y la realidad es que los judíos, como tantos, el problema es que estaban muertos en su espíritu. Si no hacían de nuevo, si no nacían de nuevo en el espíritu, nunca podrían llegar a saber de qué fue lo que Jesús los vino a salvar. Ellos se consideraban mejores que Jesús y en su mentalidad no había lugar para aceptar lo que Jesús decía. Por eso no le honraron. Y esa fue la causa por la cual nunca pudieron ellos alcanzar la salvación. En Juan capítulo 5, versículos 21 al 23, la Nueva Traducción dice lo siguiente: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que le envió. Hoy la sociedad se pasa hablando mucho tiempo de Dios y coloca a Dios en las conversaciones para todos, sobre todo en este tiempo. Gran parte de la gente lo hace.
políticos, deportistas, artistas, empresarios, amas de casa, etc. En todos lados se dice porque Dios esto, porque Dios aquello, y si Dios quiere, y si Dios lo permite, y Dios mediante. Son todas frases que se utilizan cotidianamente. Pero si se le pregunta a una persona si cree que el Dios que creó el universo se encarnó, en un hombre que se llamó Jesús, que fue hijo de un carpintero y su mamá quedó embarazada por el Espíritu Santo sin haber tenido relaciones con su esposo José, las respuestas que recibiremos serán alarmantes. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Existe un rechazo general en la sociedad en que vivimos hacia Jesucristo, y cuando se lo presenta como el único Dios todopoderoso, infalible, que se hizo hombre, el evangelio que no le ha sido revelado sobre el espíritu de una persona, va a ver estas palabras y va a ver el mensaje de Cristo como una locura. Porque en general hay un rechazo hacia lo santo y sobre todo en aquellos que se sienten orgullosos de su condición. Los fariseos no honraban a Jesús porque sentían que la vida religiosa que llevaban los hacía estar por encima de la categoría espiritual del hijo de un carpintero. Por eso, aquellas personas que al escuchar su mensaje sentían dolor en su interior por su condición y suciedad en su moral, se sintieron aceptados y le seguían. Marcos capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Durante el siglo XIX y XX, el pensamiento de gentes como Freud, como Marx, como Nietzsche, trató de encontrar una explicación razonable en por qué la gente se inventó la religión. Y ellos llegan a la conclusión de que las necesidades psicológicas, por la fragilidad que hay en el hombre frente a las amenazas naturales que atentan contra sus propias vidas, hicieron posible que surja históricamente la religión. Entonces, el hombre debe crearse dioses, decían, que lo ayuden a confiar cuando corre peligro su vida frente a fenómenos impredecibles de la naturaleza. El hombre crea un Dios que lo ayude en las tormentas, crea un Dios que lo ayude en sus calamidades, crea y se fabrica un Dios que lo ayude en los terremotos, busca crear un Dios que lo ayude a tener buenas cosechas, o un Dios que lo ayude a sobrevivir frente a inundaciones o catástrofes que suceden en el mundo. Y podemos aprender a sobrevivir quizás frente a amenazas humanas o conflictos que podamos llegar a tener con otras personas y hasta se pueden llegar a detener y a resolver o a persuadir para llegar a un acuerdo. Pero frente a las amenazas de muerte que provocan los fenómenos de la naturaleza, ahí no hay nadie ni nada que pueda hacer algo. Solo Jesús detuvo tormentas. Ordenó que se calmen vientos, las tempestades le obedecen, y los peces del mar fueron a la red de Pedro cuando el Señor los mandó, y la muerte se puso a sus pies cuando gritó a Lázaro, ven fuera, y cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, y cuando resucitó a la niña que él dijo estaba dormida, y le dijo, Talita cumi, a ti niña te digo, levántate, y aún hasta
en su misma resurrección al tercer día después de haber ido a la cruz. Jesús sanó leprosos, puso a caminar paralíticos, y hoy aquellos que le han entregado su vida tienen resuelto el problema del temor a la muerte, porque saben que el Dios de la vida es más poderoso que cualquier fenómeno que pueda existir en el universo. La muerte física, aquel que conoce las Escrituras y le ha sido revelado el mensaje del Evangelio, sabe que la muerte solo es un desprendimiento, una separación del cuerpo que queda en este mundo, pero que el alma y el espíritu vuelven a Dios para vivir por toda la eternidad. Y por eso honramos y damos gloria a Cristo. Estos hombres que trataban de explicar razonablemente la inexistencia de Dios, decían, sabemos que no existe Dios. Pero, porque ellos se preguntaban, pero ¿cómo puede ser que a cada lugar donde podamos ir en el mundo hay gente que practica una religión? Porque para ellos la religión existe como una falta de educación de las masas. Para ellos ese era el real problema. La falta de educación hizo que el hombre, frente a situaciones que no puede controlar, se invente una religión que le aplaque el temor a la muerte. El pensamiento que niega a Dios cree que la solución está en controlar a la gente a través de darle una educación para sacarla de la ignorancia y llevarla a una vida que produzca utilidades a un estado que se mueve sin Dios. Y sin Dios el hombre pasa a ser un elemento utilitario que solo sirve para hacer actividades que traigan beneficios, consiguiendo alcanzar cosas en este mundo. Y de no ser así, entonces no sirve porque produce gastos y no utilidades para un Estado. Eso es lo que se está tratando de imponer a través de partidos políticos y corporaciones globales cuando se niega la existencia de un creador. Pero el temor a la muerte está presente en toda la humanidad, es algo en común que tenemos todos los seres humanos y eso es algo que tenemos toda la raza humana en común. Porque aún, mira, los que niegan a Dios y están de acuerdo con estos personajes, hoy están pasando su cuarentena encerrados, tomando precauciones para no enfermarse y morir. Pero se hacen producciones millonarias en documentales, en películas de cine, televisión, para deshonrar a Jesús. Se escriben libros, se le inventan amoríos y se trata por todos los medios de encontrar algo que contradiga las Escrituras, los evangelios y todo lo que diga Jesucristo, que Jesucristo es Dios, ya prácticamente no se pone en discusión porque sencillamente lo que está sucediendo cada vez que nos acercamos al final de los tiempos es que ni siquiera se lo toma en cuenta. No solo no se le reconoce, sino que se trata de quitarle credibilidad a todo lo que él dijo. En gran parte de gobiernos en el mundo, su palabra ha sido reemplazada por consejos de brujos, chamanes, adivinadores que dan consejos a las esferas de poder para encontrar una dirección a los problemas que tiene la sociedad. Y en eso no hay problema. El problema se produce cuando se trata de establecer un gobierno que ponga a funcionar los principios morales de ética y convivencia que establece el Evangelio de Jesucristo. Los que han querido rebajar a Jesús y ponerlo a la altura de cualquier pensador de la historia son los que se encuentran frente a un gran vacío en su interior que van a tratar de suplirlo con razonamientos lógicos, pero saben que en su interior siempre hay algo que falta. Algunos, poniéndolo en una escala menor, lo comparan con personalidades aberrantes de religiones paganas, minimizan a los que han creído y con sarcasmo los eruditos de corrientes pensantes como la psicología y la razón lo definen como algo más. Algunos lo miran como un pacifista, una figura religiosa, otros como un medio para hacer negocios con su imagen. Para algunos, Jesús fue un muchacho buena gente, débil, que no se defendía de las agresiones y que por poner la otra mejilla y decir cosas bonitas lo mataron.
Lo compararon con filósofos griegos depravados que hasta hoy siguen teniendo tanta influencia que se los estudia en universidades como grandes cráneos de la humanidad que tratando de resolver los conflictos existenciales de la vida a través de la razón, hablaron con tantas palabras rebuscadas que confunden y no llegan nunca a resolver nada. El porqué de los porqué que no se sabe para qué. Su pueblo lo rechazó. Gran parte de la humanidad lo deshonra. Pero aquellas personas que recibieron la revelación que tuvo Pedro son los que reciben la salvación de una condenación eterna que caerá sobre todos los que los han rechazado. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le contestaron, algunos dicen que sos Elías reencarnado, otros algún profeta, otros una persona que habla palabras positivas y que da aliento. Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo cual Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador, tú eres el Señor, tú eres el libertador, tú eres el que vino a salvarnos. Jesús le contestó, bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre este pensamiento, sobre esto que acabas de declarar, yo estableceré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. La muerte no va a prevalecer contra mi iglesia, porque sobre ese fundamento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es donde se apoya la fe de la iglesia de Jesucristo. Iglesias hay muchas, iglesia de Jesucristo hay una sola. Generaciones enteras sucumbieron y sociedades que se están desmoronando en su moral por rechazar su palabra es lo que hoy parece que abunda. La moral caída a pedazos, la rebelión y la muerte son la consecuencia de haber quitado a Cristo del lugar que Dios Padre le dio. Algunos son tan limitados que piensan que lo que va a salvar a la humanidad es algún sistema político impuesto para vivir mejor, quitando a Dios de la ecuación. Pero la gente espera milagros de todas partes, porque en su interior hay un gran vacío de creer. Y entonces hay gente que se aferra a muñecos, a falsos maestros, a profecías antiguas dadas por ascendidos de pueblos misteriosos, místicos, que se ven como una gran revelación en Occidente, tribus exóticas, medallitas, estampitas, cábalas para la buena suerte. Si uno declara que Cristo es el Señor y Dios del universo, es ahí cuando aparece la deshonra y el rechazo. Pero la superstición está a la orden del día. En estos días una persona encontró un pelo en la Biblia y dijo que un ángel le habló y le dijo que lo pusiera ese pelo en agua para hervir y que se hiciera una sopa porque eso lo protegería de la pandemia. Y ¿saben lo tremendo? Es que hay gente que se lo cree. Y entonces muchos están abriendo la Biblia buscando pelo para hacer la sopa antivirus. La gente esperaba recibir del hijo del carpintero quizá una mesa, una silla para decorar su casa, pudiendo esperar recibir la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Pero ¿cuál fue el problema? No lo honraron. El enemigo y sus huestes saben muy bien que si logra que se desestime a Jesucristo, seguirá encadenando vidas al pecado, llevando a la muerte eterna a todos los que se pueda llevar con él. Si logra hacer que deshonremos la palabra de Dios, logrará que deshonremos a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios hecha persona. Pero cuando aprendemos a poner a funcionar la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando estamos honrando a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Honramos a Dios cuando obedecemos su palabra. Y honramos a Dios también cuando nos arrepentimos de haber hecho algo que lo ofenda y que deshonre al Señor. Y nos volvemos a Él. Honrar a Jesús es volverlo a colocar en el centro de todas las áreas de nuestras vidas. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 4,
Dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y la pregunta para los casados es la siguiente: ¿honras al matrimonio? Porque cuando los casados honramos al matrimonio, estamos honrando a Dios. Honras a Dios con los recursos y las finanzas de todo lo que te da. Porque Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros de grano y de mosto. Cuando damos para su obra, estamos honrando a Dios. Honramos a Dios cuando honramos a nuestros padres, dice la palabra. Y uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y a los hijos va esta pregunta: ¿honras a tus padres? Los padres es algo que nosotros no decidimos. Venimos a este mundo y los padres que tenemos son los padres que Dios permitió que tuviéramos. Sí, algunos padres deshonran a Dios y por eso viven apartados de su ley, de su palabra, y eso es un verdadero desastre, porque no honran a Dios en sus matrimonios, no honran a Dios con sus finanzas, no honran a Dios en la crianza de los hijos, y entonces generan hijos que muchas veces deshonran a los padres. Y cuando les hablan de un Padre celestial que los ama y que quiere lo mejor para ellos, quizá esa imagen de padre que no se comportó como un verdadero padre hizo que realmente esa persona esté llena de incredulidad y no pueda conocer al Padre celestial. Por eso cuando honramos a los padres estamos honrando a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 también dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando damos honra a las personas que están sobre nosotros como autoridad en el lugar a donde pertenecemos, estamos honrando a Dios. Más allá de todo lo que las personas que Dios coloca sobre nuestras vidas puedan llegar a ser. Hebreos capítulo 13, versículo 17, la parte A, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Es un poco incómodo como pastor compartir esto, ¿no? Porque parece de que ahora todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga, porque soy pastor, pero en realidad el pastor tiene que ser guiado por el gran pastor, porque nosotros somos sus ovejas y aunque el Señor nos haya podido dar un ministerio llamado pastorado o el que pueda hacer para ponernos como autoridades sobre su iglesia, no quiere decir que no tengamos que depender de nuestro gran pastor. Y nosotros realmente velamos por las almas, aunque no quisiéramos muchas veces, y lo confieso, porque somos humanos y porque luchamos constantemente contra algo que llevamos puesto que es la carne y sufrimos y cuando hay luchas, cuando hay adversidades, cuando escuchamos críticas, pero nosotros tenemos que velar por las almas, porque honramos a Dios cuando nosotros honramos a nuestro gran pastor y cuando honramos a las personas que Dios colocó por encima nuestro como autoridades espirituales en la vida. No quiere decir que tengamos que hacer todo lo que dicen. Tenemos que hacer lo que dicen si lo que ellos dicen y mandan están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando obedecemos a las autoridades espirituales, estamos obedeciendo, estamos honrando a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿Saben? Aquellos que servimos a Dios, cuando honramos el ministerio al que Dios nos llamó,
estamos honrando a nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y la pregunta es, ¿estoy honrando a las personas que Dios pone en mi camino? Porque cuando honramos a las personas, estamos honrando a Dios. Porque esa persona es la imagen de Dios en esta tierra. ¿Sabe? Dios quiere poner en alto a su iglesia. Dios nos ha bendecido y quiere hacernos brillar cada día más con su luz. Ahora más que nunca en estos tiempos. Y un hijo de Dios que sigue a Cristo y obedece su palabra es el que vive en su presencia. Y entonces el que vive en su presencia recibe como recompensa de parte de Dios también honra. Por eso Juan capítulo 12, versículo 26, Jesús dijo estas palabras, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero cuando en nuestra vida busca honrar a otros antes que a Dios, Él nos devuelve también lo que hemos sembrado en la vida. Y quizás esa sea la respuesta que Dios hoy tiene para este mundo que está sufriendo, que se pregunta qué está pasando, que se está haciendo muchas preguntas entre es el final de los tiempos, todavía falta, qué es lo que está pasando, por qué vivimos como vivimos, qué es lo que está sucediendo. Y esto no es más que consecuencia de lo que se sembró ayer, pero lo que recogeremos mañana será la consecuencia de lo que sembremos hoy. Cuando nuestras vidas buscan honrar a otros antes que Dios, como dije recién, Dios nos va a devolver lo que hemos sembrado. La clase de semilla que sembramos será la clase de cosecha que recibiremos. Por eso Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25, en la Nueva Versión Internacional dice que a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén, dijo Pablo. Los hijos de Elí, el sacerdote que vivió en el tiempo de los jueces, donde se levanta Samuel como libertador, apostataron de su fe y deshonraron a Dios. Porque ellos hacían cosas, no honraban su ministerio, no honraban a su padre, no honraban a la gente, no honraban las ofrendas que Dios le daba a su pueblo y se robaban lo que era sagrado. Eran fornicarios. La historia dice que esperaban a las mujeres a la puerta del templo y se acostaban con las jóvenes teniendo relaciones impuras o relaciones depravadas. Y ellos no honraron a Dios. Y los hijos de Elí apostataron de su fe y por deshonrar a Dios vivieron consecuencias muy fuertes. Entonces, en un momento, Dios le da una palabra al profeta Samuel y le dice a Elí, el sacerdote, padre de estos hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová de Israel dice así, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes? Dios honra y nos da honra cuando nosotros le honramos a Él. Y darle honra y gloria a Dios
es lo que nosotros tenemos que aprender en este mundo, para que cuando lleguemos allá a esa casa celestial que cada uno de nosotros tenemos, podamos hacer y vivir de acuerdo a cómo se vive en el cielo. La vida eterna que recibimos en Cristo comienza aquí. Y aquí nos entrenamos y nos preparamos para todo lo que vamos a vivir allá por toda la eternidad. Por eso, en la visión de Juan, hay en Apocalipsis, dice Apocalipsis capítulo 4, versículos del 9 al 11. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando nosotros reconocemos quién es nuestro Dios, ¿qué hizo nuestro Dios por nosotros? Que se volvió hombre y vivió todo lo que vivió como ser humano, recibiendo el rechazo, recibiendo la inmundicia, recibiendo el pecado, el vituperio, la deshonra y la burla de la humanidad. Cuando nos damos cuenta y cuando entendemos de que Él vino a salvar y buscar lo que se había perdido y nos encontró a nosotros, reconocemos nosotros esa autoridad y ese Dios precioso. Entonces, todo lo que podamos haber logrado en este mundo, las coronas, los logros personales, todo aquello que podamos haber alcanzado y toda la honra que podamos haber recibido, quizá por un talento que podamos tener, que nos permite destacarnos de otras personas, quizá por los recursos que hayamos adquirido, las habilidades, la pericia que nos puede haber permitido alcanzar todo, cuando reconocemos que eso no es por nuestros méritos, cuando reconocemos que es Él, que su palabra nos ha formado, que ya no somos lo que éramos antes, porque me amó de tal manera que me permitió conocerle, que me permitió que mis ojos espirituales sean abiertos y nacer de nuevo. Entonces, cada vez que esos seres dan honra, gloria y alabanza al que vive por los siglos, ellos se quitan las coronas y las colocan delante del Señor como una señal que dice: todo lo que he podido lograr y todo lo que he podido conseguir no es por mis méritos, sino es por tu gracia, sino que es por tu amor. Y reconozco, Señor, y hoy coloco todas las coronas, todos los logros, el reconocimiento que pueda recoger mi vida y los pongo delante de ti. Porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre. En santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Tú eres digno de adorar.
Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza, mi roca y mi ancla, mi fuerza es en ti, Señor. Tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo, no hay nombre igual. Solo Cristo, no hay nombre igual. Tú eres digno, de adorar. Eres digno, de adorar. Eres digno, eres digno de adorar. Eres digno, Señor, eres digno de adorar, Jesús. Y siempre lo serás, nunca cambiarás, Señor. Eres digno, eres digno. Tú eres digno, de adorar. Tú eres digno, de adorar, Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga sobre ti paz. Dios los bendiga y un nuevo amanecer. Y gracias por compartir un día más con nosotros.